Todos creemos que somos libres, hasta que alguien empieza a observarnos. Y lo más inquietante no es que te vigilen. Es no saber quién lo hace, ni por qué. No siempre sabemos en qué momento exacto todo empieza a torcerse. A veces no hay un golpe, ni una amenaza clara, ni una señal evidente de peligro. A veces, lo único que cambia, es la sensación. Esa pequeña incomodidad que aparece sin motivo. La impresión de que algo ya no encaja como antes. Como si el aire de la habitación pesara un poco más. Vivimos rodeados de rutinas. Nos levantamos, trabajamos, volvemos a casa. Cerramos la puerta y creemos que, al hacerlo, dejamos el mundo fuera. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si la casa no fuera un refugio, sino un lugar donde cada gesto cuenta, donde cada silencio significa algo, donde alguien observa más de lo que debería? Millie pensó que había aprendido la lección. Que ya sabía reconocer las señales. Que después de todo lo vivido, nada podría sorprenderla. Pero hay errores que solo se comprenden cuando ya es demasiado tarde. Porque el peligro no siempre llega gritando. A veces llega siendo amable. A veces se disfraza de normalidad. Una casa correcta. Un vecindario tranquilo. Personas que sonríen demasiado, o demasiado poco. Y entonces empiezan los detalles. Objetos que no recuerdas haber movido. Miradas que se sostienen un segundo más de lo necesario. La sensación persistente de que no estás sola, incluso cuando lo estás. No es miedo inmediato. Es algo peor. Es la duda. Dudar de lo que ves. Dudar de lo que escuchas. Dudar incluso de ti misma. Porque cuando alguien te vigila, no siempre quiere hacerte daño. A veces solo quiere controlar. Y el control es silencioso. Es paciente. Y cuando te das cuenta de que existe, ya forma parte de tu vida. Esta no es una historia sobre huir. Es una historia sobre convivir con la amenaza, sobre aprender a respirar sabiendo que cada movimiento puede ser observado, sobre intentar mantener la calma mientras la paranoia se instala poco a poco. Aquí no hay respuestas rápidas. No hay decisiones sencillas. Solo una pregunta que se repite una y otra vez. ¿Quién mira, y desde dónde? Esto es La asistenta te vigila. Y a partir de ahora, escucha con atención, porque incluso el silencio puede estar diciendo más de lo que parece. Capítulo 1. La sensación de estar observada. Millie cree que, por fin, su vida ha entrado en una etapa tranquila. No perfecta. No libre de errores. Pero estable. Tiene una casa. Tiene una rutina. Y, sobre todo, tiene algo que durante mucho tiempo le faltó, la sensación de control. El capítulo comienza mostrando esa aparente normalidad. Los pequeños gestos del día a día. La calma que llega cuando piensas que ya has sobrevivido a lo peor. Pero esa calma dura poco. No ocurre nada grave. No hay gritos. No hay amenazas. No hay escenas explícitas de peligro. Y precisamente por eso, resulta inquietante. Millie empieza a notar detalles mínimos. Cosas que, por separado, no significarían nada. Pero que, juntas, despiertan una sensación incómoda. Una presencia que no se ve. Una intuición difícil de explicar. Como si alguien supiera más de su vida de lo que debería. Ella intenta convencerse de que es imaginación. De que el pasado la ha vuelto desconfiada. De que, después de todo lo vivido, es normal estar en alerta. Pero el cuerpo no miente. El corazón se acelera sin motivo. La mente empieza a anticipar escenarios. Y una pregunta aparece por primera vez, una pregunta que no la abandonará fácilmente. ¿Y si no estoy tan sola como creo? Este primer capítulo no busca impactar. Busca algo más sutil. Algo más peligroso. Planta la semilla de la duda. Porque el miedo no siempre aparece de golpe. A veces crece despacio. En silencio. Hasta que forma parte de tu manera de vivir. Millie no huye. No reacciona de forma exagerada. Hace lo que haría cualquiera, continúa con su vida. Pero el lector, y ahora el oyente, entiende algo fundamental. Cuando empiezas a notar que algo no encaja, ya es demasiado tarde para ignorarlo. Y así, sin explosiones ni sobresaltos, comienza esta historia. Una historia donde la amenaza no corre detrás de ti, simplemente te observa. Pausa breve. Y con esa sensación, avanzamos al siguiente capítulo.
Capítulo 2. Detalles que no deberían importar. Millie intenta convencerse de que todo está bien. Que la sensación del día anterior no fue más que cansancio. Un resto del pasado que aparece cuando menos lo esperas. Se aferra a la rutina. A los pequeños hábitos que le dan estabilidad. Porque cuando la vida parece normal, es más fácil ignorar las dudas. Pero los detalles no desaparecen. Al contrario, empiezan a acumularse. Son cosas pequeñas. Tan pequeñas que cualquiera las pasaría por alto. Un objeto que no recuerda haber dejado en ese lugar. Una puerta que podría jurar que había cerrado. Nada concluyente. Nada que pueda señalar con el dedo. Y, sin embargo, algo dentro de ella se activa. Millie conoce bien esa sensación. No es miedo. Es alerta. La misma que aparece cuando tu mente empieza a unir puntos que preferirías no conectar. Cuando sabes que insistir demasiado en esas ideas puede hacerte parecer paranoica, pero ignorarlas puede ser aún peor. Intenta buscar explicaciones lógicas. Se repite que no puede estar siempre esperando lo peor. Que no todo tiene un significado oculto. Pero la calma ya no es completa. Porque hay una diferencia enorme entre estar sola y sentirte sola sabiendo que alguien podría estar cerca. El entorno, que hasta ahora parecía neutro, empieza a adquirir peso. Las paredes. Los ruidos cotidianos. El silencio cuando todo se detiene. Millie se da cuenta de algo importante, la casa ya no se siente igual. No es hostil. No es amenazante. Es incómoda. Como si ya no le perteneciera del todo. Y esa es la parte más inquietante. Porque no hay un momento exacto en el que todo cambie. No hay un antes y un después claros. Solo una línea difusa que se cruza sin darse cuenta. Al final del día, Millie se dice a sí misma que mañana será diferente. Que dormirá mejor. Que dejará de analizar cada gesto, cada sonido. Pero mientras apaga la luz, una idea se instala en su mente. Una idea sencilla y difícil de ignorar. Cuando empiezas a fijarte en los detalles, es porque algo ya ha empezado a fallar. Y con esa certeza silenciosa, la historia avanza un paso más. Capítulo 3. La normalidad vigilada. Durante el día, todo parece funcionar. La luz, el ruido exterior, las conversaciones cotidianas, hacen que las dudas se diluyan. Millie se dice que así es como debe sentirse la vida real. No intensa. No dramática. Simplemente, normal. Y, sin embargo, esa normalidad empieza a sentirse extraña. No por lo que ocurre, sino por lo que no ocurre. No hay sobresaltos. No hay conflictos evidentes. Pero hay una sensación persistente de orden excesivo. Como si todo estuviera demasiado en su sitio. Millie comienza a notar que sus movimientos se vuelven más conscientes. Piensa antes de dejar algo sobre la mesa. Se fija en cómo cierra las puertas. En qué hace y qué no hace. No porque alguien se lo haya pedido. Sino porque, de alguna manera, siente que importa. Y eso la incomoda. Empieza a preguntarse cuándo dejó de actuar de forma natural. Cuando comenzó a corregirse sin darse cuenta. A comportarse como si alguien pudiera estar observando, aunque no haya pruebas de ello. La casa sigue siendo la misma. El entorno no ha cambiado. Pero ella sí. Millie entiende algo que no le gusta admitir. La vigilancia no siempre necesita ojos visibles. A veces basta con la posibilidad. Esa idea se instala en su mente con suavidad. Sin violencia. Sin urgencia. Pero una vez ahí, es imposible sacarla. Porque ahora no solo observa lo que ocurre a su alrededor. También se observa a sí misma. Cada gesto. Cada decisión. Cada silencio. Y empieza a preguntarse si esa sensación de control es real, o si alguien más la ha ido moldeando poco a poco. Cuando cae la noche, Millie intenta recuperar la calma. Se dice que está exagerando. Que nadie vive pendiente de otra persona sin motivo. Pero justo antes de dormir, cuando el silencio vuelve a ocuparlo todo, una idea se repite con claridad inquietante. Si alguien quisiera vigilarte, lo último que haría sería llamar tu atención. Y con esa certeza incómoda, la historia continúa avanzando. Capítulo 4. Nada fuera de lugar. Millie empieza a darse cuenta de algo inquietante, no hay errores. Todo está exactamente donde debería estar. Demasiado. Las superficies limpias.
Los objetos alineados. Los espacios ordenados con una precisión que no recuerda haber impuesto. No es desorden lo que le molesta. Es la ausencia total de él. Porque la imperfección es humana. Y cuando no existe, empieza a parecer artificial. Millie revisa mentalmente su día. Intenta recordar si ella misma dejó las cosas así. Si dedicó tiempo a ordenar con tanto cuidado. No encuentra la respuesta. Y esa falta de certeza vuelve a activar la alerta. Empieza a observar el entorno con más atención. No buscando pruebas claras, sino cualquier mínima señal de error. Pero no hay nada. Eso es lo que más inquieta. La sensación de que todo está bajo control, aunque no sepa de quién. Millie intenta restarle importancia. Se dice que está proyectando sus miedos. Que el pasado tiene la mala costumbre de contaminar el presente. Pero hay pensamientos que no se apagan tan fácilmente. Porque, sin darse cuenta, empieza a adaptar su comportamiento. Evita dejar cosas fuera de lugar. Corrige pequeños gestos. Se mueve con una cautela que no recuerda haber aprendido. Y entonces entiende algo fundamental. Ya no está reaccionando a hechos, sino a posibilidades. La casa no ha hecho nada. Nadie ha dicho nada. Nadie ha aparecido. Y aún así, la presión existe. Millie se pregunta cuándo dejó de sentirse dueña del espacio. Cuando empezó a actuar como si tuviera que justificar su presencia. Como si alguien pudiera evaluar cada decisión. Esa noche, antes de acostarse, recorre la casa con la mirada. Todo parece correcto. Tranquilo. Normal. Pero justo en esa normalidad perfecta, algo no encaja. Porque un lugar en el que no puedes cometer errores no es un hogar. Es un escenario. Y mientras apaga la luz, Millie entiende que lo más peligroso no es que alguien esté mirando, sino que ella ya está viviendo como si así fuera. Capítulo 5. Alguien más lo nota. Hasta ese momento, Millie ha vivido todo en silencio. Sin decir nada. Sin compartir sus dudas con nadie. Porque ponerlas en palabras las haría reales. Pero hay algo que empieza a cambiar. Algo sutil, casi imperceptible. Una reacción que no viene de ella. Durante una conversación cotidiana, alguien se detiene un segundo más de lo normal. No dice nada extraño. No hace ninguna pregunta directa. Solo observa. Y esa pausa, esa mínima atención inesperada, despierta algo en Millie. Por primera vez, no es ella quien siente que algo no encaja. Es otra persona. No hay acusaciones. No hay advertencias claras. Solo una mirada que parece evaluar el espacio. Como si intentara entender qué ocurre, sin atreverse a decirlo en voz alta. Millie intenta actuar con naturalidad. Responder como siempre. Mantener la conversación en la superficie. Pero por dentro, la tensión aumenta. Porque una cosa es dudar de ti misma. Y otra muy distinta es sospechar que alguien más también percibe esa misma incomodidad. Eso cambia las reglas. De pronto, ya no puede convencerse tan fácilmente de que todo es imaginación. Ya no puede atribuirlo todo al cansancio o al pasado. Porque cuando dos personas sienten lo mismo, la duda deja de ser individual. A partir de ese momento, Millie empieza a observar las reacciones ajenas. Pequeños gestos. Silencios breves. Cambios de tono que antes no habría notado. Y lo que descubre no es tranquilizador. No es que los demás vean algo concreto. Es que sienten algo. Una atmósfera difícil de describir. Una incomodidad que no tiene nombre. Eso la obliga a aceptar una idea que ha estado evitando. Quizá el problema no esté solo en su cabeza. Quizá el entorno está enviando señales. Señales débiles. Pero constantes. Esa noche, cuando vuelve a estar sola, Millie repasa mentalmente cada gesto, cada palabra. Y por primera vez, no se pregunta si está exagerando. Se pregunta algo mucho peor. Si alguien más lo ha notado, ¿desde cuándo lleva ocurriendo? Con esa duda flotando en el aire, la historia da un paso más hacia lo inevitable. Capítulo 6. Decisiones pequeñas. A partir de ese momento, Millie empieza a cambiar cosas. No grandes decisiones. No movimientos drásticos. Pequeños ajustes. Cosas que, vistas desde fuera, no significarían nada. Pero que para ella marcan una diferencia. Elige dónde sentarse.
¿Cuánto tiempo permanecer en una habitación? ¿Qué hacer y qué no hacer? No porque alguien se lo haya pedido, sino porque, de algún modo, siente que cada elección tiene peso. Millie se sorprende a sí misma pensando antes de actuar, evaluando escenarios que nunca antes se habría planteado, como si hubiera una consecuencia invisible para cada gesto. Y eso la inquieta, porque no recuerda cuando dejó de sentirse libre. No hay un momento exacto. No hay una causa clara. Solo una adaptación progresiva. Empieza a evitar ciertos lugares de la casa sin saber por qué. No le producen miedo. Simplemente, incomodidad. Como si estuvieran cargados de algo que no se ve. Millie intenta razonar consigo misma. Se repite que nadie vive pendiente de otra persona así como así. Que el control requiere intención, esfuerzo, presencia. Pero justo ahí aparece otra duda. ¿Y si no hiciera falta estar presente todo el tiempo? ¿Y si bastara con crear la sensación? Porque una vez que te autocorriges, una vez que empiezas a vigilarte tú misma, el trabajo ya está hecho. Esa idea le resulta profundamente incómoda. Millie entiende que ya no está reaccionando a lo que sucede, sino anticipándose a lo que podría suceder. Y eso cambia la forma de vivir. Las decisiones pequeñas se acumulan. Se convierten en hábitos. Y los hábitos, en normas silenciosas. Cuando cae la noche, Millie se da cuenta de que ha pasado el día entero evitando pensar en una sola cosa. ¿Qué ocurriría si dejara de controlar cada movimiento? Porque ahora lo sabe. El verdadero problema no es que alguien observe. Es que ella ya ha aprendido a comportarse como si siempre hubiera alguien mirando. Y una vez que eso ocurre, volver atrás no es tan sencillo. Capítulo 7. Romper la norma. Hasta ahora, Millie ha seguido reglas que nadie le ha impuesto. Normas invisibles. Precauciones silenciosas. Pero llega un momento en el que no puede evitarlas todas. Una situación sencilla. Cotidiana. Algo que, en otro contexto, no tendría ninguna importancia. Y, aún así, Millie duda. Sabe lo que debería hacer para sentirse tranquila. Lo que ha aprendido a hacer desde que empezó a notar esa presión constante. Pero también sabe que seguir evitando ciertas cosas solo refuerza la sensación de control. Así que decide actuar. No como un desafío. No como una provocación. Simplemente, como alguien que quiere recuperar una pequeña parte de normalidad. Al principio, no ocurre nada. El entorno permanece en silencio. Nada se altera. Nada responde a su decisión. Y durante unos segundos, Millie siente alivio. Tal vez todo estaba en su cabeza. Tal vez había exagerado. Tal vez llevaba demasiado tiempo interpretando señales donde no las había. Pero ese alivio dura poco. No porque suceda algo evidente. No porque aparezca una amenaza clara. Sino porque, casi de inmediato, la sensación regresa. Más definida. Más concreta. Como si ese pequeño gesto hubiera sido registrado. Como si romper la norma hubiera tenido consecuencias, aunque no sepa cuáles. Millie entiende entonces algo importante: no todas las reglas buscan ser obedecidas. Algunas existen solo para comprobar qué ocurre cuando se rompen. Esa idea le resulta inquietante. Porque significa que no está ante un sistema rígido, sino ante algo que se adapta. Que observa. Que aprende. Millie intenta recuperar la calma. Se dice que no puede vivir evitando cada decisión. Que no puede permitir que el miedo dirija su vida. Pero ahora hay una diferencia. Ya no se pregunta si ha hecho bien o mal. Se pregunta si alguien ha tomado nota. Y esa noche, mientras intenta dormir, una certeza se impone con claridad incómoda. Romper la norma no la ha liberado, solo ha demostrado que existe. Y con esa sensación, la historia avanza hacia un punto en el que ignorar lo que ocurre ya no será una opción. Capítulo 8. Demasiado cerca. Después de romper la norma, Millie intenta convencerse de que nada ha cambiado. Que todo sigue igual. Que no hay motivo para seguir dándole vueltas. Pero hay algo distinto. No en la casa. No en el entorno. En ella. Porque ahora la sensación no es general. No es difusa. Es precisa. Millie empieza a notar que ciertos momentos le resultan más incómodos que otros. Instantes concretos. Espacios específicos. Como si la atención no estuviera repartida,
sino enfocada. Eso la descoloca. Hasta ahora, la vigilancia era una idea abstracta. Una posibilidad constante pero lejana. Ahora, en cambio, parece tener dirección. Millie siente que hay lugares donde no puede relajarse del todo. Donde el aire pesa un poco más. Donde sus movimientos se vuelven más conscientes sin darse cuenta. No sabe por qué. No sabe cómo explicarlo. Solo sabe que ahí no está tranquila. Empieza a evitar esos espacios de forma automática. Sin tomar una decisión consciente. Como si su cuerpo hubiera entendido algo antes que su mente. Eso la inquieta profundamente. Porque una cosa es sospechar que alguien observa. Y otra muy distinta es sentir que esa atención se acerca. Que reduce la distancia. Que deja de ser general para centrarse en ti. Millie se pregunta si ha hecho algo para provocarlo. Si alguna decisión reciente ha cambiado las reglas. Si romper aquella norma invisible ha tenido un efecto más profundo del que imaginaba. Pero no encuentra respuestas claras. Solo señales. Señales que no puede señalar con el dedo. Que no puede demostrar. Pero que están ahí. Y eso es lo que más le preocupa. Porque cuando la vigilancia se vuelve personal, cuando deja de ser una sensación difusa y empieza a sentirse dirigida, ya no es tan fácil ignorarla. Esa noche, mientras recorre la casa antes de dormir, Millie tiene una certeza incómoda. No es que alguien esté mirando el lugar donde vive. Es que alguien está prestando atención a cómo lo habita. Y con esa idea instalada en su mente, la historia sigue avanzando, cada vez más cerca del punto en el que mirar hacia otro lado dejará de ser posible. Capítulo 9. Nada es casual. La interacción es breve. Tan breve que, en otro contexto, no tendría importancia. Un intercambio de palabras sencillo. Una situación normal. Algo que podría pasar cualquier día. Y, sin embargo, Millie lo nota al instante. No es lo que se dice. Es como se dice. El tono es correcto. La actitud, educada. No hay nada que pueda señalar como extraño. Pero hay una precisión incómoda en las palabras. Como si hubieran sido escogidas con cuidado. Como si tocaran justo el punto adecuado. Millie responde con normalidad. Hace lo que siempre haría. No muestra sorpresa ni incomodidad. Por fuera, todo parece bajo control. Por dentro, algo se tensa. Porque esa interacción no se siente espontánea. Se siente dirigida. Como si alguien supiera exactamente qué decir para comprobar algo. Para medir una reacción. Para observar un límite. Millie repasa mentalmente la conversación una y otra vez. Busca un error. Una exageración. Pero no lo encuentra. Eso es lo inquietante. Porque cuando algo es claramente extraño, sabes cómo reaccionar. Pero cuando todo es aparentemente normal, la duda se vuelve constante. Empieza a preguntarse cuántas cosas de su día son realmente casuales. Cuántos encuentros ocurren porque sí, y cuántos tienen una intención detrás. Y por primera vez, esa idea la hace sentir expuesta. No perseguida. No amenazada. Expuesta. Como si alguien hubiera aprendido lo suficiente sobre ella como para intervenir sin levantar sospechas. Millie entiende entonces que la vigilancia no siempre busca asustar. A veces solo quiere confirmar. Confirmar hábitos. Reacciones. Decisiones. Y eso la obliga a enfrentarse a una realidad incómoda, ya no basta con observar. Ahora también está siendo observada en relación con otros. Cuando la interacción termina y el silencio regresa, Millie se queda quieta unos segundos. Procesando. Y una idea se instala con claridad inquietante. Si nada es casual, entonces todo forma parte de algo más grande. Con esa certeza, la historia avanza hacia una fase en la que cada contacto empieza a tener consecuencias. Capítulo 10. Intentar recuperar el control. Después de esa interacción, Millie decide hacer algo distinto. No huir. No confrontar. Pensar. Si alguien está observando, si algo se está moviendo a su alrededor, entonces necesita entender que depende de ella, y que no. Empieza por lo básico. Recuperar pequeñas decisiones que había cedido sin darse cuenta. Moverse con más firmeza. No corregirse tanto. No anticipar cada posible consecuencia. Al principio, funciona. Durante unas horas, incluso se siente mejor. Más presente.
Más segura. Como si hubiera conseguido recuperar una parte de sí misma que había ido perdiendo poco a poco. Pero ese alivio es frágil. Porque cuanto más intenta actuar con naturalidad, más consciente se vuelve de cada gesto. De cada palabra. De cada silencio. El esfuerzo por no pensar, la obliga a pensar todavía más. Millie se da cuenta de que el control no se recupera solo con intención. Porque ahora no lucha contra algo externo, sino contra una forma de mirar el mundo que ya se ha instalado en su mente. Empieza a preguntarse si realmente puede volver atrás. Si es posible desactivar una alerta una vez que ha aprendido a funcionar así. Y esa duda la desgasta. No hay un enemigo claro. No hay un punto al que dirigir la rabia o el miedo. Solo una presión constante que no desaparece aunque intente ignorarla. Millie entiende algo que no quería aceptar. Intentar recuperar el control la ha obligado a reconocer que ya no lo tiene del todo. Y admitir eso resulta más difícil que seguir fingiendo que todo está bien. Al final del día, mientras repasa mentalmente cada intento, cada pequeño cambio que ha hecho, llega a una conclusión incómoda. Cuando tienes que esforzarte tanto por sentirte libre, es porque algo, o alguien, ya ha empezado a decidir por ti. Y con esa certeza pesada, la historia avanza hacia un punto en el que fingir normalidad empieza a ser insostenible. Capítulo 11. La contradicción. Hay un momento en el que las explicaciones dejan de funcionar. No porque no existan, sino porque ya no convencen. Millie se encuentra ante una situación sencilla. Algo que debería encajar sin problemas. Algo que, en cualquier otro contexto, aceptaría sin pensarlo dos veces. Pero esta vez no. Porque hay un detalle que no cuadra. No es grande. No es evidente. De hecho, podría pasarse por alto con facilidad. Pero Millie lo ve. Y una vez que lo ve, no puede dejar de hacerlo. Intenta darle vueltas. Buscar una explicación lógica. Forzar una interpretación que le permita seguir adelante. No lo consigue. La contradicción es pequeña, pero firme. Algo que no debería saber, se sabe. Algo que no debería haberse tenido en cuenta, se ha tenido. Y eso cambia todo. Millie siente como la tensión, que hasta ahora había sido difusa, adquiere forma. No claridad, pero sí dirección. Porque una contradicción implica conocimiento. Y el conocimiento implica atención. Ya no se trata de sensaciones. Ya no se trata de intuiciones. Se trata de hechos que no encajan entre sí. Millie se da cuenta de que ha llegado a un punto incómodo. Seguir fingiendo normalidad exige ignorar algo que sabe que es real. Y hacerlo conscientemente. Eso le resulta casi imposible. Porque una vez que identificas una grieta, todo lo demás empieza a resquebrajarse alrededor. Empieza a revisar mentalmente situaciones anteriores. Momentos que había dejado pasar. Frases que no había cuestionado. Reacciones que había interpretado como casuales. Ahora, todo adquiere otro peso. No porque tengan una explicación clara, sino porque podrían tenerla. Y esa posibilidad lo cambia todo. Millie entiende entonces que la vigilancia no siempre se revela con un gesto evidente. A veces se delata con un error mínimo. Con una información fuera de lugar. Con algo que se dice, cuando no debería saberse. Esa noche, mientras intenta ordenar sus pensamientos, una idea se impone con una claridad inquietante. No está imaginando cosas. Algo no encaja. Y ya no puede desverlo. Con esa certeza, la historia entra en una fase en la que las dudas dejan de ser abstractas y empiezan a exigir respuestas. Capítulo 12. Mirar de otra forma. Después de detectar la contradicción, Millie entiende que ya no puede seguir igual. No porque tenga respuestas, sino porque ya sabe qué preguntas hacerse. Decide no actuar de inmediato. No confrontar. No cambiar nada de forma visible. Observa. Pero ahora lo hace de otra manera. No busca pruebas evidentes. No espera un error grande. Empieza a fijarse en los márgenes. En lo que se dice sin decirse. En lo que se evita. Millie descubre que hay silencios que se repiten. Temas que nunca aparecen por casualidad. Momentos en los que la conversación se desvía justo antes de llegar a algo importante. Antes, eso le habría parecido normal. Ahora, no. Porque cuando sabes que algo no encaja, cada omisión pesa tanto como una palabra.
Millie empieza a reconstruir pequeñas escenas en su cabeza. No como recuerdos aislados, sino como piezas de un mismo patrón. Y aunque el patrón no está completo, empieza a intuir su forma. Eso la inquieta más que cualquier amenaza directa. Porque comprender implica responsabilidad. Y una vez que entiendes algo, no puedes fingir que no lo sabes. Millie se da cuenta de que observar también tiene un coste. La distancia emocional aumenta. La confianza se vuelve frágil. Cada interacción deja un pozo de duda. Pero hay algo que cambia de manera clara. El miedo ya no la paraliza. Ahora es más frío. Más analítico. No está pensando en huir. Está pensando en entender. Y eso la coloca en una posición distinta. Menos vulnerable. Pero también más expuesta. Porque observar significa aceptar que tarde o temprano tendrás que decidir qué hacer con lo que descubras. Al final del día, Millie asume algo fundamental. Ignorar la contradicción era más fácil, pero enfrentarla es inevitable. Y mientras apaga la luz, una idea se instala con firmeza. Si alguien la ha estado observando, ahora ella también está prestando atención. Con esa inversión silenciosa de roles, la historia avanza hacia una fase en la que mirar ya no es pasivo, y las consecuencias empiezan a acercarse. Capítulo 13. El primer movimiento. Observar ya no es suficiente. Millie lo sabe desde el momento en que se despierta. Hay decisiones que, una vez tomadas por dentro, ya no pueden posponerse. No se trata de hacer algo grande. Ni de exponerse innecesariamente. Solo de comprobar una cosa. Una pequeña acción. Casi insignificante. Algo que, en apariencia, no debería alterar nada. Pero Millie elige con cuidado. Sabe que cualquier cambio demasiado evidente podría romper el equilibrio que se ha creado. Ese silencio tenso en el que todo parece estable solo porque nadie lo ha cuestionado aún. Así que actúa con discreción. Modifica un detalle mínimo de su rutina. Algo que solo ella controla. Algo que, si nadie presta atención, pasará completamente desapercibido. Durante un rato, no ocurre nada. La normalidad se mantiene. Las horas avanzan sin sobresaltos. Y por un momento, Millie se permite pensar que quizá ha exagerado de nuevo. Pero esa sensación dura poco. Porque, de una forma sutil, el entorno responde. No con un gesto claro. No con una reacción directa. Con una corrección. Algo vuelve a su sitio. Algo se ajusta. Como si el cambio hubiera sido detectado y neutralizado. Millie siente un escalofrío. No porque tenga pruebas irrefutables. Sino porque la secuencia es demasiado precisa como para ser casual. Su primer movimiento ha sido observado. Y no solo eso. Ha sido entendido. Esa idea la golpea con más fuerza que cualquier amenaza explícita. Porque implica intención. Y atención sostenida. Millie comprende que ya no está simplemente reaccionando a lo que ocurre. Ahora forma parte activa del juego, aunque no conozca todas las reglas. Eso la obliga a replantearse todo. Cada decisión futura. Cada gesto aparentemente trivial. Cada silencio. Porque a partir de ahora, ya no se trata solo de saber si alguien la vigila. Se trata de averiguar hasta dónde llega esa vigilancia, y qué está dispuesto a hacer quien la ejerce. Con esa certeza inquietante, Millie da un paso más hacia un terreno donde cada movimiento cuenta. Y la historia avanza hacia una fase en la que probar los límites deja de ser una opción, y se convierte en una necesidad. Capítulo 14. Las reglas cambian. Después de su primer movimiento, Millie ya no espera normalidad. Pero tampoco está preparada para lo que ocurre después. No hay confrontación. No hay advertencias. No hay nada que pueda señalar como una respuesta directa. Y, sin embargo, todo se siente distinto. El ambiente ya no es solo tenso. Ahora es expectante. Como si algo estuviera aguardando su siguiente paso. Millie percibe un cambio en la forma en que el entorno reacciona. No con correcciones inmediatas, sino con margen. Con paciencia. Eso la inquieta más que una reacción rápida. Porque la paciencia implica control. Y planificación. Empieza a notar que ciertas cosas ya no se ajustan como antes. Pequeñas variaciones. Detalles que no siguen el patrón que había identificado. Es sutil. Casi elegante.
Como si alguien hubiera decidido dejarle un poco más de espacio, a propósito. Millie entiende entonces que las reglas que había intuido no eran fijas. Eran provisionales. Y ahora están siendo modificadas. Eso la obliga a replantearse su estrategia. Porque lo que funcionaba antes puede no servir ahora. Por primera vez, Millie siente algo nuevo, no solo está siendo observada, está siendo evaluada. Cada gesto parece tener un peso distinto. Cada decisión, una lectura posible. Y eso la coloca en una posición incómoda. Porque no sabe qué se espera de ella. Ni qué pasará si cumple, o si decepciona. Millie intenta mantener la calma. No acelerar el ritmo. No precipitarse. Pero la incertidumbre empieza a pesar más que el miedo. Porque cuando las reglas cambian sin aviso, no hay forma segura de actuar. Esa noche, mientras repasa mentalmente todo lo ocurrido, llega a una conclusión inquietante. Su primer movimiento no ha provocado una reacción defensiva. Ha provocado interés. Y eso significa que el juego ha avanzado a una fase distinta. Una en la que ya no basta con observar y medir. Una en la que alguien espera ver qué hará a continuación. Con esa certeza incómoda, la historia entra en un punto donde cada decisión deja de ser neutral y empieza a definir un papel. Capítulo 15. No es solo ella. Millie empieza a comprender algo que había evitado considerar. No todo lo que ocurre gira únicamente a su alrededor. Hay movimientos que no ha iniciado. Decisiones que no dependen de ella. Cambios que se producen sin que haya dado ningún paso previo. Y eso altera por completo su percepción. Hasta ahora, podía creer que todo respondía a sus actos. Que cada ajuste era consecuencia directa de una elección suya. Pero esa idea empieza a resquebrajarse. Porque hay señales que aparecen aunque ella permanezca quieta. Pequeñas variaciones en el entorno. Reacciones que no encajan con lo que ha hecho, o dejado de hacer. Como si otra voluntad estuviera actuando en paralelo. Millie se da cuenta de que no está sola en este equilibrio frágil. No es la única que mide. No es la única que calcula. Hay alguien más tomando decisiones. Y esa certeza introduce una nueva inquietud. Porque si las reglas cambian, no siempre es como respuesta a ella. A veces, cambian porque alguien ha decidido probar algo distinto. Millie empieza a notar que el tiempo juega un papel extraño. Hay momentos en los que todo parece acelerarse. Otros en los que la espera se alarga demasiado. Como si alguien estuviera marcando el ritmo. Eso la obliga a replantearse su posición. Ya no se trata solo de actuar con cuidado. Ahora también debe aprender a interpretar. Entender qué movimientos son reacción, y cuáles son iniciativa ajena. Y esa diferencia es crucial. Porque reaccionar te mantiene a la defensiva. Pero reconocer la iniciativa del otro significa aceptar que hay un plan en marcha que no conoce. Millie siente como la presión aumenta. No en forma de miedo inmediato, sino como una conciencia constante de que el margen de error se reduce. Ya no basta con observar y medir. Ahora también tiene que decidir cuándo no hacer nada. Y esa decisión, la de permanecer inmóvil, resulta sorprendentemente difícil. Al final del día, mientras repasa mentalmente cada detalle, Millie llega a una conclusión incómoda. No está atrapada en una reacción en cadena. Está dentro de algo que avanza con o sin ella. Y con esa certeza, la historia se acerca a un punto en el que entender quién mueve las piezas empieza a ser tan importante como protegerse de ellas. Capítulo 16. El patrón. Durante un tiempo, todo parecía disperso. Detalles sueltos. Cambios mínimos. Reacciones difíciles de interpretar. Pero ahora, Millie empieza a verlo. No de golpe. No con claridad absoluta. Como una figura que se dibuja poco a poco cuando te alejas lo suficiente. Hay un orden. No perfecto. No evidente. Pero constante. Millie revisa mentalmente lo ocurrido en los últimos días. No buscando hechos aislados, sino repeticiones. Momentos que se parecen demasiado entre sí. Reacciones que llegan siempre después del mismo tipo de gesto. Silencios que aparecen en los mismos puntos. Y entonces lo entiende. No está siendo observada al azar. Hay un criterio. Una lógica. Eso la inquieta, y, al mismo tiempo, le da una ventaja. Porque un patrón, por incompleto que sea, permite anticipar.
Millie empieza a intuir qué decisiones generan respuesta y cuáles pasan desapercibidas. Qué movimientos alteran el equilibrio y cuáles lo refuerzan. No es un mapa completo, pero es suficiente para orientarse. Por primera vez desde que todo comenzó, no se siente completamente a ciegas. Eso cambia su postura. Ya no se limita a reaccionar. Empieza a prever. Y prever implica poder elegir. Millie entiende que quien la observa espera algo. No necesariamente un error. No necesariamente un acierto. Una reacción concreta. Y ahora sabe cuando esa expectativa se activa. Esa comprensión le provoca una mezcla incómoda de calma y tensión. Calma, porque deja de sentirse perdida. Tensión, porque anticipar también significa aceptar que el siguiente paso tendrá consecuencias más claras. Millie se pregunta si el otro lado es consciente de que ella empieza a entender. Si ese patrón está diseñado para ser descubierto, o si es simplemente inevitable. No tiene la respuesta. Pero ya no importa tanto. Porque ahora sabe algo esencial: la vigilancia no es caótica. Es metódica. Y si es metódica, también puede ser desafiada. Esa noche, mientras se prepara para dormir, Millie toma una decisión silenciosa. No va a actuar todavía. Pero cuando lo haga, no será al azar. Será con intención. Y con esa nueva claridad, la historia se aproxima a una fase en la que anticipar deja de ser una ventaja, y empieza a ser una responsabilidad. Capítulo 17. Ponerlo a prueba. Reconocer el patrón no es suficiente. Millie lo sabe. Entender algo no significa controlarlo. Y anticipar no sirve de nada si no sabes hasta dónde llega lo que has entendido. Así que decide comprobarlo. No de forma impulsiva. No con un movimiento brusco. Sino con algo medido. Una acción calculada. Lo bastante clara como para generar una respuesta, pero no tan evidente como para levantar sospechas. Millie elige el momento con cuidado. No actúa cuando se siente tensa. Ni cuando la duda es demasiado fuerte. Lo hace cuando todo parece estable. Durante un tiempo, nada ocurre. El silencio se mantiene. La normalidad sigue su curso. Y por un instante, la posibilidad de haberse equivocado vuelve a aparecer. Pero entonces, sucede. No como ella esperaba. No exactamente. La respuesta no llega de inmediato. No es directa. Es diferida. Y eso confirma lo que temía. El patrón no solo existe. También incluye espera. Millie entiende que no está ante una reacción automática. Hay observación. Hay valoración. Hay decisión. Eso hace que todo sea más inquietante. Porque significa que alguien no solo mira lo que hace, sino que decide cuándo intervenir. Su prueba ha funcionado. Pero no le da alivio. Le da certeza. Certeza de que el margen es más estrecho de lo que pensaba. De que cada acción queda registrada, aunque la respuesta tarde en llegar. Millie se da cuenta de que el patrón no busca controlar cada gesto. Busca entenderla. Preverla. Y eso cambia la naturaleza del juego. Porque ahora no se trata solo de evitar errores, sino de evitar volverse predecible. Esa noche, mientras repasa mentalmente lo ocurrido, Millie acepta algo que ya no puede ignorar. Ha cruzado un punto importante. Ya no está simplemente dentro de la vigilancia. Ha empezado a interactuar con ella. Y a partir de ahora, cada movimiento tendrá un doble peso, lo que hace y lo que provoca. Con esa certeza asentándose en silencio, la historia avanza hacia una fase en la que probar límites deja de ser una opción puntual y se convierte en una estrategia. Capítulo 18. El ajuste. Después de poner a prueba el patrón, Millie empieza a notar algo distinto. No en sí misma. En el otro lado. Hay cambios que no puede atribuir a sus acciones recientes. Pequeñas variaciones en el ritmo. En la forma en que las cosas ocurren, o dejan de ocurrir. Como si alguien más estuviera recalculando. Millie se da cuenta de que la vigilancia no es estática. Aprende. Se adapta. Y eso significa que no solo ella está observando y ajustando su comportamiento. Hay otra parte haciendo exactamente lo mismo. Esa idea la incomoda más que cualquier señal directa. Porque implica que no está sola en este proceso silencioso. Que hay una inteligencia activa al otro lado. Una voluntad que responde a sus movimientos con cambios propios.
Millie empieza a percibir que algunas de las respuestas ya no siguen el patrón inicial. No lo contradicen. Lo refinan. Como si alguien hubiera decidido elevar el nivel. Ser menos previsible. Dejar menos margen para la anticipación. Eso reduce su ventaja. De pronto, las certezas que había empezado a construir se vuelven frágiles. No falsas, pero incompletas. Millie entiende que ha provocado un ajuste. Que su lectura del patrón no ha pasado desapercibida. Y que ahora está en una fase distinta del juego. Una en la que ambos lados se observan sabiendo que el otro también lo hace. Eso cambia la naturaleza de todo. Porque la vigilancia ya no es unilateral. Es una dinámica. Millie siente como la tensión se vuelve más fina. Más controlada. Menos evidente. No hay señales claras de advertencia. Solo una sensación constante de que cualquier movimiento innecesario podría tener consecuencias más complejas. Al mismo tiempo, aparece una nueva claridad. Si el otro lado se ajusta, significa que ella importa. Que sus acciones no son irrelevantes. Que su comportamiento influye. Y esa influencia es un arma de doble filo. Esa noche, mientras intenta descansar, Millie asume algo fundamental. Ya no se trata solo de descubrir quién vigila. Ahora también importa cómo responde cuando se siente observado. Con esa certeza asentándose lentamente, la historia avanza hacia una fase en la que ambos lados ajustan, miden y esperan, sabiendo que el siguiente movimiento podría cambiar el equilibrio por completo. Capítulo 19. Forzar la respuesta. Llegados a este punto, Millie lo entiende con claridad. Seguir midiendo ya no es suficiente. No porque no funcione, sino porque el equilibrio se ha vuelto demasiado inestable. Cada ajuste del otro lado reduce su margen. Cada silencio prolongado aumenta la presión. Millie se enfrenta a una decisión incómoda: continuar observando, esperando una señal más clara, o provocar algo que rompa esa calma tensa. Sabe que forzar una respuesta tiene riesgos. Significa exponerse. Dejar de moverse en los márgenes. Pero también significa obtener información. Y ahora, la información vale más que la comodidad. Millie no actúa por impulso. Piensa en el patrón. En los tiempos. En las reacciones anteriores. Elige un momento concreto. Un gesto que no pueda interpretarse como casual, pero que tampoco sea una confrontación directa. Algo que diga, sin palabras: sé que hay algo aquí. Después de hacerlo, el silencio es distinto. No es el silencio habitual. No es espera. Es contención. Como si alguien estuviera decidiendo cómo responder sin revelar demasiado. Ese intervalo se le hace eterno. Millie se da cuenta de que ha cruzado otra línea. Que ya no está simplemente dentro del sistema. Ahora lo ha interpelado. Y eso cambia todo. Cuando finalmente ocurre algo, mínimo, casi imperceptible, Millie no siente alivio. Siente confirmación. Porque la respuesta no busca calmarla. Busca marcar un límite. No es una amenaza. No es una advertencia explícita. Es un mensaje silencioso: esto sigue bajo control. Millie entiende entonces que forzar la respuesta no ha debilitado la vigilancia. La ha hecho visible. Y aunque eso la inquieta, también le da algo que antes no tenía. Una referencia clara. Porque ahora sabe hasta dónde puede llegar, y qué ocurre cuando lo hace. Con esa certeza asentándose lentamente, la historia avanza hacia una fase en la que cada acción deja de ser exploratoria y empieza a tener consecuencias directas. Capítulo 20. No era solo para ella. La respuesta que Millie ha provocado no se queda donde esperaba. No se limita a su espacio. No se dirige únicamente a ella. Y eso lo cambia todo. Al principio, tarda en darse cuenta. Porque la señal es sutil. Demasiado integrada en la normalidad como para resultar evidente. Pero cuando une los puntos, la conclusión es clara. Aquello que ocurrió después de forzar la respuesta no estaba pensado solo para medirla a ella. Tenía un alcance mayor. Millie empieza a notar que el entorno reacciona de forma distinta. No solo en lo que la rodea directamente, sino en cómo los demás se mueven, en cómo ciertas dinámicas se ajustan sin explicación aparente. Como si el mensaje hubiera sido enviado a más de un destinatario. Eso introduce una inquietud nueva. Mucho más peligrosa.
Porque si la respuesta no era solo para ella, significa que su situación forma parte de algo más amplio. Algo que no controla y que quizá nunca estuvo pensado para ser individual. Millie entiende que ha dejado de ser un caso aislado. Si es que alguna vez lo fue. Ahora forma parte de una estructura. De un sistema que se regula a sí mismo y que utiliza señales indirectas para mantener el equilibrio. Eso la obliga a replantearse su posición. Porque forzar una respuesta ya no es solo un riesgo personal. Puede afectar a otros. Puede alterar dinámicas que no comprende del todo. Y esa responsabilidad pesa. Millie se pregunta cuántas cosas que ha interpretado como casuales eran, en realidad, consecuencias de decisiones ajenas. Cuántas reacciones que no entendía no estaban pensadas para ella, pero la incluían. Esa idea la deja inquieta. Porque ahora no se trata solo de protegerse. También se trata de no provocar algo que no pueda controlar después. Mientras reflexiona sobre ello, una certeza se instala con claridad incómoda. La vigilancia no actúa en línea recta. Actúa en red. Y en una red, cada movimiento tiene un efecto que se expande mucho más allá de su origen. Con esa comprensión pesada, la historia avanza hacia una fase en la que Millie tendrá que decidir si seguir jugando dentro de esa red, o arriesgarse a romperla. Capítulo 21. Salir también tiene consecuencias. Por primera vez desde que todo empezó, Millie contempla una idea distinta. No observar. No medir. No responder. Salir. Alejarse del juego silencioso en el que se ha visto envuelta. Recuperar una vida en la que no tenga que analizar cada gesto, cada decisión, cada silencio. Pero en cuanto la idea toma forma, algo no encaja. Porque salir no parece una opción neutral. Millie se da cuenta de que no ha sido arrastrada a esto por la fuerza. Ha llegado aquí paso a paso. Adaptándose. Aceptando pequeñas concesiones. Y eso significa algo inquietante. El sistema no necesita retenerla activamente. Funciona porque la participación es gradual. Cuanto más lo piensa, más claro lo ve. Irse ahora no sería desaparecer. Sería romper un equilibrio. Millie empieza a notar que incluso imaginar la salida genera una reacción interna. Tensión. Duda. Una sensación de riesgo que no puede justificar del todo. Como si la estructura en la que está no estuviera diseñada para impedir la entrada, sino para dificultar la salida. Eso la inquieta profundamente. Porque si quedarse implica vigilancia, pero irse implica consecuencias desconocidas, entonces la elección no es tan simple como parecía. Millie entiende que el control más efectivo no es el que obliga, sino el que hace que cualquier alternativa parezca peor. Empieza a preguntarse cuántas personas han llegado al mismo punto que ella. Cuántas han pensado en salir, y cuántas lo han hecho realmente. No tiene respuestas. Solo una sensación clara: el sistema espera continuidad. No castiga de inmediato. No amenaza. Solo observa qué haces cuando dudas. Y ahora, Millie duda. Esa noche, mientras repasa mentalmente todas las opciones, acepta una verdad incómoda. Salir no es un gesto inocente. Es una declaración. Y cualquier declaración, en un entorno donde todo se observa, tiene un precio. Con esa certeza asentándose lentamente, la historia avanza hacia un punto en el que Millie tendrá que decidir si sigue jugando bajo reglas que no controla, o si está dispuesta a asumir lo que ocurre cuando decides romperlas. Capítulo 22. Intentar desaparecer. Millie no toma la decisión de golpe. No es un acto impulsivo. Es una idea que se forma lentamente. Desaparecer no significa huir. Significa reducirse. Hacer menos. Decir menos. Dejar menos rastro. Volverse predecible por ausencia, no por repetición. Millie empieza a retirar pequeños gestos. Evita situaciones que antes analizaba. No provoca. No prueba. No fuerza respuestas. Durante un tiempo, parece funcionar. El entorno se calma. Las reacciones disminuyen. La presión se relaja ligeramente. Y por un instante, Millie se permite pensar que quizá esa era la salida correcta. Pero esa sensación dura poco. Porque desaparecer no pasa desapercibido. Al contrario. La ausencia también es una señal. Millie empieza a notar algo inquietante: el silencio cambia. Ya no es neutral. Ya no es espera.
Es búsqueda. No ocurre nada evidente. No hay respuestas claras. Pero hay una atención distinta. Más enfocada. Más precisa. Como si alguien hubiera notado que una pieza del sistema está intentando salirse del patrón. Millie comprende entonces algo fundamental: el sistema tolera la duda. Tolera incluso la resistencia. Lo que no tolera es la falta de participación. Porque desaparecer rompe la lectura. Impide anticipar. Elimina la previsibilidad. Y eso resulta inaceptable. Millie empieza a sentir que su intento de retirarse ha provocado una reacción más profunda que cualquier movimiento anterior. No de castigo. De corrección. Como si alguien estuviera reajustando para devolverla al centro del foco. Eso la inquieta más que cualquier vigilancia abierta. Porque confirma algo que temía: no basta con quedarse quieta. No basta con no hacer nada. En este sistema, la inacción también comunica. Y comunica algo peligroso. Mientras asimila esta idea, Millie llega a una conclusión incómoda. Intentar desaparecer no la ha hecho menos visible. La ha hecho más interesante. Y con esa certeza pesada, la historia se acerca a un punto crítico, donde cada intento de protegerse parece generar justo lo contrario. Capítulo 23. El momento exacto. Millie empieza a notar algo que la deja helada. No es una reacción nueva. No es un cambio reciente. Es una precisión. Como si alguien supiera exactamente cuándo decidió retirarse. No de forma aproximada. No como una suposición. Con exactitud. Millie repasa mentalmente los últimos días. Busca el instante concreto en el que dejó de actuar. El momento en el que decidió reducirse, hacerse más pequeña, menos visible. Y lo encuentra. Un gesto mínimo. Casi insignificante. Algo que solo ella recuerda como un punto de inflexión. Pero ahora, ese instante parece haber sido registrado. No hay una prueba directa. No hay una confirmación explícita. Solo una coincidencia demasiado ajustada como para ser casual. Millie siente un escalofrío. Porque entender qué ocurre es inquietante. Pero entender cuándo empezó es mucho peor. Eso implica memoria. Seguimiento. Atención constante. Ya no se trata de patrones generales. Ni de reacciones a estímulos recientes. Se trata de alguien que sabe cuando algo cambió dentro de ella. Millie se da cuenta de que su intento de desaparecer no pasó desapercibido desde el principio. Fue observado en tiempo real. Y eso la obliga a replantearse todo. Porque si el otro lado reconoce el momento exacto en el que decidió retirarse, entonces también conoce sus dudas, sus vacilaciones, sus silencios más largos. No porque los haya escuchado, sino porque los ha leído. Millie siente como la distancia entre ella y quien la observa se reduce peligrosamente. Ya no es una vigilancia abstracta. Es una atención personalizada. Eso la inquieta más que cualquier amenaza directa. Porque significa que no está siendo observada como parte de un conjunto, sino como un individuo. Como alguien que importa. Mientras intenta procesar esta idea, una pregunta se impone con claridad incómoda. Si alguien sabe cuándo empezó a desaparecer, ¿qué más sabe sobre ella que todavía no ha descubierto? Con esa duda clavándose lentamente, la historia avanza hacia un punto en el que Millie tendrá que aceptar que el nivel de conocimiento del otro lado es mucho mayor de lo que imaginaba. Capítulo 24. Proteger lo que no se ve. Millie entiende algo fundamental: ya no basta con observar ni con retirarse. Ahora, el problema es lo que sabe. Porque si alguien ha sido capaz de identificar el momento exacto en el que decidió desaparecer, entonces también ha estado leyendo sus cambios internos. Sus pausas. Sus dudas. Y eso convierte cada pensamiento en un posible punto vulnerable. Millie empieza a darse cuenta de que la información más peligrosa no es la que comparte, sino la que aún no ha expresado. Ideas que no ha verbalizado. Decisiones que todavía no ha tomado. Dudas que solo existen en su cabeza. Empieza a protegerse de una forma distinta. No se trata de mentir. Ni de fingir normalidad. Se trata de no revelar dirección. Millie cuida sus silencios. No los alarga demasiado. No los acorta bruscamente. Aprende a mantener una superficie estable, sin picos ni ausencias que puedan leerse como señales. Es agotador.
Porque proteger lo que no se ve exige una atención constante. Un control fino. Una disciplina mental que no había necesitado antes. Millie se da cuenta de que el verdadero campo de batalla ya no está en el entorno. Está en su mente. Y eso la inquieta más que cualquier vigilancia externa. Porque el espacio interior siempre había sido suyo. Un lugar seguro. Un refugio. Ahora, incluso ahí, siente que debe poner límites. Millie entiende que la vigilancia más eficaz no necesita cámaras ni presencia física. Solo necesita aprender a leer a alguien el tiempo suficiente. Y alguien ha tenido ese tiempo con ella. Mientras intenta reorganizar su forma de pensar, una idea se impone con fuerza inquietante. Si alguien puede interpretar lo que aún no ha hecho, entonces anticiparse deja de ser una ventaja, y se convierte en una necesidad vital. Con esa certeza asentándose lentamente, la historia se acerca a una fase crítica, en la que Millie tendrá que decidir qué información está dispuesta a proteger, y qué precio está dispuesta a pagar por hacerlo. Capítulo 25. La sospecha. Proteger información no pasa desapercibido. Millie lo entiende casi de inmediato. No porque alguien se lo diga, sino porque el ambiente vuelve a cambiar. De forma sutil. Casi elegante. Hasta ahora, la vigilancia parecía interesada en lo que hacía. En cómo reaccionaba. En qué decisiones tomaba. Ahora, el foco es otro. Es su reserva. Millie empieza a notar que mantener una superficie estable, sin picos ni ausencias, genera una lectura distinta. No tranquiliza. Intriga. Porque cuando alguien deja de mostrar dirección, se vuelve difícil de interpretar. Y lo que no se puede leer despierta sospecha. Millie siente como el margen se estrecha de nuevo. No porque haya hecho algo mal, sino porque ha dejado de ofrecer señales claras. Eso provoca una respuesta diferente. No más intensa. Más cuidadosa. Como si el otro lado estuviera reevaluando. Intentando decidir si ese silencio controlado es una defensa o una amenaza. Millie se da cuenta de que proteger información también comunica algo, conciencia. Y la conciencia implica intención. A partir de ese momento, cada gesto neutro pesa más. Cada reacción medida se analiza con mayor atención. No hay errores evidentes. No hay confrontación. Pero la presión es distinta. Más directa. Más enfocada. Millie entiende que ha entrado en una fase delicada. Una en la que ni exponerse ni ocultarse del todo parecen opciones seguras. Porque mostrar demasiado la vuelve vulnerable. Pero protegerse demasiado la vuelve interesante. Esa paradoja la desgasta. Por primera vez, Millie siente algo nuevo, no solo miedo o tensión, sino cansancio. El cansancio de saber que cualquier postura puede interpretarse en su contra. Mientras asimila esta realidad, una idea se impone con claridad incómoda. Ya no se trata solo de sobrevivir a la vigilancia. Se trata de no convertirse en el motivo principal de ella. Con esa certeza asentándose lentamente, la historia se acerca a un punto en el que Millie tendrá que tomar una decisión más profunda, seguir jugando a protegerse, o cambiar por completo la forma de estar dentro del sistema. Capítulo 26. Ceder a propósito. Millie llega a una conclusión que no le gusta aceptar. Protegerse constantemente la mantiene en el centro del foco. Cada gesto medido, cada silencio controlado, la vuelve más interesante. Y eso es justo lo contrario de lo que necesita. Si la vigilancia se alimenta de incertidumbre, quizá la única forma de reducirla sea ofrecer algo. No una confesión. No una verdad completa. Un sacrificio calculado. Millie empieza a pensar en que podría ceder sin ponerse en peligro inmediato. Algo que parezca espontáneo. Algo que sugiera normalidad, aunque no lo sea del todo. La idea la incomoda. Porque ceder implica perder control. Y después de todo lo vivido, el control es lo único que siente como suyo. Pero también entiende otra cosa, no todo control se ejerce resistiendo. A veces, se ejerce eligiendo qué perder. Millie decide hacerlo con cuidado. No expone lo más valioso. No revela dirección real. Ofrece algo superficial. Algo que pueda interpretarse como una bajada de guardia. El efecto no es inmediato. Pero es perceptible. La presión cambia. No desaparece. Se redistribuye.
Como si el sistema aceptara la concesión y, por un momento, aflojara el agaje. Millie siente una mezcla incómoda de alivio y desconfianza. Porque sabe que ese alivio tiene un precio. Ceder no es neutral. Es una señal. Y las señales, en un entorno donde todo se observa, siempre se archivan. Millie entiende que ha comprado tiempo. No libertad. Tiempo. Tiempo para pensar. Para planear. Para decidir el siguiente paso sin la presión inmediata encima. Pero también sabe que ese crédito no es infinito. Mientras asimila lo ocurrido, una idea se impone con claridad inquietante. Si ha tenido que ceder algo para reducir la vigilancia, entonces el sistema ya esperaba que tarde o temprano lo hiciera. Y eso significa que el verdadero conflicto aún no ha empezado. Con esa certeza asentándose lentamente, la historia se aproxima a una fase en la que cada concesión empieza a definir el final del juego. Capítulo 27. La expectativa. Ceder una vez cambia las reglas. Millie lo entiende casi de inmediato. No porque ocurra algo evidente, sino porque el ambiente vuelve a ajustarse. De una forma sutil. Casi imperceptible. La vigilancia ya no es tan tensa. Ya no es tan insistente. Pero ahora tiene forma. Una expectativa. Millie empieza a notar que ciertos comportamientos parecen ser esperados. No exigidos. Esperados. Como si el sistema hubiera aprendido qué versión de ella resulta más cómoda. Más previsible. Más fácil de encajar. Y eso la inquieta profundamente. Porque una concesión puntual puede interpretarse como una excepción. Pero cuando no se corrige, empieza a parecer una norma. Millie se da cuenta de que ha creado una imagen concreta de sí misma. Una versión que el otro lado ha aceptado, y ahora quiere mantener. Eso reduce la presión inmediata, pero introduce otra mucho más peligrosa, la obligación implícita. No hay amenazas. No hay advertencias. Solo una sensación clara de que desviarse de esa versión ya no sería neutral. Millie empieza a preguntarse qué ocurriría si dejara de ceder. Si recuperara la reserva. Si volviera a proteger lo que ha ofrecido. La idea no le tranquiliza. Porque ahora sabe algo fundamental: ceder no apaga la vigilancia. La orienta. Y una vez orientada, es mucho más difícil desactivarla. Millie entiende que está caminando sobre una línea muy fina. Demasiado visible para desaparecer. Demasiado controlada para moverse libremente. La expectativa pesa más que la vigilancia original. Porque ya no se trata de observar qué hace, sino de comprobar si sigue siendo quien esperan que sea. Esa noche, mientras intenta descansar, una certeza se impone con claridad inquietante. Romper una expectativa es mucho más peligroso que romper una regla explícita. Porque las reglas se pueden discutir. Pero las expectativas se castigan en silencio. Con esa idea asentándose lentamente, la historia se acerca a una fase crítica, en la que Millie tendrá que decidir si seguir interpretando el papel que ha creado, o arriesgarse a destruirlo. Capítulo 28. Ser quien esperan. Millie entiende que ha llegado a un punto sin medias tintas. No hay espacio para la ambigüedad. Seguir siendo visible de la forma correcta significa aceptar un papel. Una versión de sí misma que no eligió del todo, pero que ahora existe. Cambiarlo, en cambio, significa llamar la atención de inmediato. Y esa atención ya no sería neutral. Millie observa con cuidado la imagen que ha construido. La forma en que actúa. Cómo responde. Qué muestra, y qué deja fuera. Todo encaja. Demasiado bien. Eso la inquieta. Porque encajar implica previsibilidad. Y la previsibilidad, en un entorno como este, es una forma de control. Millie se pregunta cuánto tiempo podría sostener esa versión. ¿Cuánto tiempo antes de cometer un error? Antes de cansarse. Antes de querer algo distinto. Sabe que no es sostenible. Pero también sabe que romper ahora sería interpretado como un gesto consciente. No como una distracción. No como una casualidad. Como una decisión. Y las decisiones, cuando alguien observa, siempre tienen lectura. Millie empieza a sentir el peso de la actuación. No porque esté mintiendo, sino porque está conteniendo demasiado. Cada palabra medida. Cada reacción suavizada. Cada silencio calculado. Eso no es libertad. Es una pausa.
Y las pausas no pueden durar para siempre. Millie entiende que el problema ya no es la vigilancia. Es la identidad que ha construido para sobrevivir a ella. Porque si sigue siendo quien esperan, se protege, pero se pierde. Y si cambia, recupera algo de sí misma, pero expone todo lo demás. Mientras sopesa ambas opciones, una idea se impone con claridad incómoda. No elegir también es una elección. Y ahora mismo, esa elección ya no está jugando a su favor. Con esa certeza asentándose lentamente, la historia se aproxima a un punto en el que Millie tendrá que decidir no solo cómo quiere actuar, sino quién está dispuesta a ser cuando alguien la observa. Capítulo 29. Romper el equilibrio. Millie ya no puede sostener la espera. No porque no entienda el riesgo. No porque no haya calculado las consecuencias. Sino porque mantenerse dentro del papel empieza a costarle más que romperlo. La decisión no llega de golpe. Se forma lentamente. Como una certeza que se repite hasta que deja de poder ignorarse. Seguir siendo quien esperan la mantiene a salvo, pero inmóvil. Y la inmovilidad, ahora lo sabe, es otra forma de desaparecer. Millie decide cambiar algo esencial. No un detalle superficial. No una confesión menor. Algo que altera la lectura completa. No lo hace con rabia. Ni con urgencia. Lo hace con una calma extraña, casi fría. Porque esta vez no está probando límites. Está eligiendo. El efecto no tarda en sentirse. No como una reacción inmediata, sino como un vacío repentino. Un silencio distinto al resto. No es espera. No es contención. Es ruptura. Millie entiende que el equilibrio que había sostenido todo se ha desplazado. Que la expectativa ya no encaja. Que la versión que había ofrecido ha dejado de estar disponible. Y eso obliga al otro lado a reaccionar de una forma diferente. No más ajustes suaves. No más correcciones elegantes. Ahora hay que redefinir. Millie siente como la atención se concentra. No dispersa. No ambigua. Directa. Y, por primera vez, no siente miedo. Siente claridad. Porque romper el equilibrio también rompe la ilusión de control compartido. Ahora las posiciones están claras. Ahora el juego ya no es silencioso. Millie sabe que no puede volver atrás. Que lo que ha hecho no admite corrección discreta. Que ha cambiado la naturaleza de la vigilancia. Pero también sabe algo más importante. Seguir dentro sin decidir la habría llevado al mismo lugar, solo que más cansada y con menos margen. Mientras asimila lo ocurrido, una certeza se impone con fuerza definitiva. No ha ganado. No ha escapado. Pero ha dejado de actuar según lo que otros esperan. Y eso, en este punto, es lo único que le permite seguir adelante sin perderse por completo. Con esa decisión sellada, la historia entra en su tramo final, donde las consecuencias ya no se sugieren, se manifiestan. Capítulo 30. Lo que queda cuando todo termina. Después de romper el equilibrio, ya no hay tensión sostenida. Hay consecuencias. No llegan de golpe. No se anuncian. Simplemente, se hacen evidentes. Millie empieza a comprender que la vigilancia no buscaba controlarla para siempre. Buscaba algo más sencillo, y más inquietante. Confirmación. Confirmar hasta dónde podía llegar. Que estaba dispuesta a aceptar. Cuando dejaría de adaptarse y empezaría a decidir por sí misma. Al romper el papel que había construido, Millie no destruyó el sistema. Lo obligó a rebelarse. No con palabras. No con explicaciones. Con retirada. La presión disminuye. La atención se dispersa. No porque haya desaparecido el interés, sino porque el objetivo ha cambiado. Millie entiende entonces algo esencial. La vigilancia no termina cuando ganas, termina cuando dejas de ser útil. Y ella ya no encaja en la lectura que se esperaba. Eso no significa libertad inmediata. Significa espacio. Un espacio incómodo. Incierto. Pero real. Millie se da cuenta de que no hay cierre perfecto. No hay una escena final clara en la que todo se resuelva. Lo que hay es una vida que continúa con cicatrices invisibles. Ahora sabe reconocer la vigilancia. Sabe cómo se infiltra. Cómo se disfraza de normalidad, de expectativa, de adaptación progresiva. Y ese conocimiento es su verdadero cambio. Porque aunque ya no sienta esa presión constante,
tampoco vuelve a ser la misma. No más ingenua. No más cómoda. Más consciente. Millie entiende que algunas amenazas no desaparecen del todo. Solo esperan a que alguien vuelva a olvidar lo fácil que es ceder un poco, y otro poco, hasta perderse. Mientras avanza hacia su nueva normalidad, una última idea se instala en su mente. No siempre puedes evitar que te observen. Pero siempre puedes decidir cuándo dejar de actuar para quien mira. Y con esa certeza silenciosa, la historia se cierra. No con tranquilidad absoluta. No con miedo. Sino con algo mucho más valioso, la conciencia de haber elegido. Si esta historia te ha hecho pensar, quizá no sea porque habla de vigilancia, sino porque todos, en algún momento, hemos vivido siendo observados. De una forma u otra. A veces no nos vigilan con cámaras ni amenazas. Nos vigilan con expectativas. ¿En qué momento dejamos de actuar como somos para actuar como otros esperan? Y hasta aquí la asistenta te vigila. Una historia que nos recuerda que no siempre hace falta una amenaza visible para perder el control, a veces basta con adaptarse demasiado. Si este audiolibro te ha mantenido en tensión, te invito a continuar con la siguiente parte de la historia. Haz clic en el vídeo de la izquierda y sigue con la boda de la asistenta.